Te doy la bienvenida a la lección 6. En este video estudiaremos los verbos compuestos y el tiempo imperfecto de los verbos griegos. También estudiaremos las preposiciones, tema con el que empezaremos en este momento. El diccionario de la Real Academia Española inicia describiendo las preposiciones como una clase de palabras invariables. Sin embargo, para hablar de las preposiciones griegas, prefiero utilizar el término indeclinables, debido a que estas palabras sí tienen una variación ligera cuando se usan en ciertos contextos que veremos en esta lección. El diccionario español continúa diciendo que estas palabras o preposiciones se caracterizan por introducir un término, generalmente nominal u oracional, con el que forman grupo sintáctico. Esta segunda parte de la definición de las preposiciones españolas coincide con las preposiciones griegas. Veamos su función. Recuerda que una preposición es una palabra indeclinable que introduce un complemento o término. Se usa para señalar relaciones adjetivales. En la frase hombre de fe, la preposición en la frase de fe ayuda a calificar y describir una característica del hombre como una persona que se caracteriza, valga la redundancia, por creer o por tener fe. Una preposición también se usa para señalar relaciones adverbiales. Por ejemplo, él lo compró en la tienda. ¿Cuál es la función adverbial? Es una función adverbial de lugar. La preposición en se refiere al lugar donde él adquirió lo que compró. Algunos debates exegéticos se definen por el uso de las preposiciones. De hecho, esto es sumamente importante porque, según el experto Daniel Wallace, las preposiciones aparecen en el Nuevo Testamento en más de 10.000 ocasiones. A la derecha tenemos un cuadro estadístico que presenta las 17 preposiciones que hay en el Nuevo Testamento y la cantidad de veces que aparecen. Aunque no voy a mencionar el número de veces que aparece cada preposición, sí quiero pronunciar cada una de ellas. En, eis, ec, epi, pros, dia, apo, kata, meta, peri, jupo, para, juper, sun, pro, anti y ana. Te quiero dejar una tarea. ¿Recuerdas cuántas letras tiene el alfabeto griego? Exacto, son 24. Si hasta este momento has llegado al final de cada clase y has hecho el repaso, seguro ya te sabes de memoria el alfabeto griego. Pues las preposiciones son 17. ¿Qué tan difícil sería aprenderlas de memoria? Si lo haces, te ayudará a memorizar el uso o traducción que le corresponde a cada preposición de acuerdo al caso con el que esté acompañada. Veamos la relación de las preposiciones ahora con el sustantivo. Esto es sumamente importante. Las preposiciones pueden unirse a algún complemento o término. Normalmente el término de preposición, que se le llama así, es un sustantivo. Bueno, en la frase el Hijo de Dios, el término de preposición es el sustantivo Dios. También las preposiciones pueden acompañar palabras sustantivadas como adjetivos, participios o infinitivos, incluso frases subordinadas, en algunos casos introducidas por pronombres relativos. Las preposiciones preceden a sustantivos que en diferentes casos. Estos casos son el dativo, el genitivo y el acusativo. Algunas preposiciones preceden a un sustantivo en uno, dos o hasta tres casos diferentes. Ya voy a poner un ejemplo al final de esta diapositiva. El significado de una preposición resulta de la combinación de su propio significado con el significado propio del caso de la palabra que rige. Con preposiciones, en caso acusativo, indica dirección o término de acción. Cuando la preposición va con un caso genitivo, indica el origen o punto de partida. Y cuando la preposición va junto a una palabra en caso dativo, indica la posición en reposo. Por ejemplo, en la preposición para, que significa
al lado de o al lado. Cuando la preposición para va con el caso acusativo, se traduce hacia el lado de. Cuando esta preposición va con genitivo, se traduce del lado de. Y cuando está con dativo, al lado de, porque aquí el dativo se refiere a un dativo de lugar. Aquí hemos hablado sobre la relación de la preposición con el sustantivo. Regularmente, en estos casos, la preposición no varía en su estructura. Ahora vamos a ver su relación con el verbo. Cuando hablamos de la relación de una preposición con el verbo, estamos hablando de los verbos compuestos, es decir, cuando un verbo tiene una preposición. La preposición unida a un verbo sirve para ampliar, intensificar o en ocasiones para cambiar su significado original. En verbos de movimiento, las preposiciones suelen señalar la dirección del movimiento. Dejaré un documento con un cuadro de las 17 preposiciones griegas para que lo descargues y lo puedas analizar. Ahora veremos una lista de verbos compuestos por una preposición, tanto de verbos regulares como de verbos deponentes. Y aquí es donde vamos a los verbos compuestos. Entonces, repasando, ¿qué es un verbo compuesto? Pues son aquellos que están formados por una preposición y un verbo. Veamos los verbos regulares compuestos. Para que identifiques con facilidad la preposición, la dejaré en color blanco y el verbo, que en este caso, en esta lista, es un verbo regular, lo dejaré en color amarillo. Anabaino, que se traduce como subir. Está apodnesco, que es morir. El verbo apoluo, que es despedir. Apostelo, enviar. Ekbalo, lanzar o arrojar. Epiginosco, conocer o conozco. Catabaino, descender. Paralambano, tomar o recibir. Sunago, reunir o congregar. Ahora veamos los verbos deponentes compuestos. Apercomai o aperjomai, irse o abandonar. Apocrínomai, responder. Diercomai, atravesar, cruzar. Eiserjomai, entrar. Exerjomai, salir. Proserjomai, venir o ir hacia, acercarse a. Proseujomai. Me gustaría que prestes atención al verbo erjomai. Recuerda que este es un verbo deponente. Al momento de unirse una preposición diferente al verbo erjomai, adquiere un matiz diferente y adquiere un significado completamente distinto. Una preposición es capaz de cambiar el sentido y el significado de un verbo. Eiserjomai literalmente es entrar. Exerjomai es salir. Entonces podemos ver que las preposiciones en efecto pueden tener un impacto en el significado de un verbo. Ahora vamos a analizar el tiempo imperfecto en modo indicativo. ¿Qué es el tiempo imperfecto en modo indicativo? Básicamente es la acción incompleta o en proceso, pero en el tiempo pasado. Veamos algunas características del tiempo imperfecto. Describe el aspecto imperfecto del verbo, es decir, una acción no terminada en el pasado. El tiempo imperfecto solo ocurre en modo indicativo. Casi siempre su referente cronológico es el pasado. No informa nada sobre si la acción o estado que se estaba dando en el pasado continúa en el presente o no. En el ejemplo, el hombre vivía en aquella ciudad, en español podría entenderse que el hombre ya no vive allí. Sin embargo, en griego no se puede inferir respecto a si sigue viviendo allí o ya no. Ahora veamos el tiempo imperfecto activo indicativo. El tiempo imperfecto activo indicativo se compone de 3 elementos. Para ver cómo funciona, usaremos el verbo luo, que significa desato. Los 3 elementos que componen el imperfecto son el aumento de la vocal eta,
más la raíz del verbo, que en este caso es lu, del verbo luo, más la desinencia o conjugación del tiempo imperfecto. En esta tabla veremos la conjugación del verbo luo en tiempo presente y en tiempo imperfecto. Empecemos con el tiempo presente para que recuerdes cuál es la conjugación. Presente, primera persona al singular, de luo es luo, yo desato. Lueis, tú desatas. Luei, él o ella desata. Luomen, nosotros desatamos. Luete, vosotros desatáis o ustedes desatan. Luci, ellos o ellas desatan. Estas son las desinencias o declinaciones del tiempo presente. Ahora veamos el imperfecto. Como ahora sabemos que tiene una vocal de aumento, a esto se le conoce como el aumento vocálico, más la desinencia o conjugación en tiempo imperfecto. Entonces, el luon se traduce yo desataba. Elues, tú desatabas. Eluen, él o ella desataba. Eluomen, nosotros desatábamos. Eluete, ustedes desataban o vosotros desatabais. Eluon, ellos o ellas desataban. Ahora veamos la conjugación en tiempo imperfecto del verbo didasco. Didascon, yo enseñaba. Didasques, tú enseñabas. Didasque, él o ella enseñaba. Didascomen, nosotros enseñábamos. Didasquete, vosotros enseñabais o ustedes enseñaban. Y didascon, ellos o ellas enseñaban. Ahora conjuguemos el verbo blepo en el tiempo imperfecto en el modo indicativo de la voz activa. Eblepon, yo miraba. Eblepes, tú mirabas. Eblepe, él o ella miraba. Eblepomen, nosotros mirábamos. Eblepete, ustedes miraban o vosotros mirabais. Y eblepon, ellos o ellas miraban. Ahora veamos el imperfecto, pero en voces media y pasiva. Acabamos de ver la voz activa. Para ver cómo funcionan las voces en este tiempo verbal, usaremos de nuevo el verbo luo, que también significa desato, como ya lo vimos. Recuerda que los verbos en tiempo imperfecto se componen de 3 elementos: el aumento vocálico del imperfecto, la raíz del verbo y la conjugación del imperfecto, pero en este caso, para ver las diferencias en las conjugaciones de las voces activa, media y pasiva de los verbos en tiempo presente en imperfecto, los pondré en esta tabla. Veamos el tiempo presente de luo. Luo, lueis, luei, luomen, luete, luusin. Esto es el tiempo presente en voz activa. Pero ahora veamos el tiempo presente en voz media pasiva. Luomai, lue, luetai, luomeza, lueste, luontai. Pero ahora también veamos el imperfecto pero en voz activa, es decir, conjugarlo como lo hicimos en la diapositiva anterior. Eluon, elues, elue, eluomen, eluete, eluon. Ahora lo que vamos a ver es el medio pasivo. Es la misma dinámica, tiene un aumento, se le agrega la raíz, pero ahora la desinencia será, o la declinación será de la voz media y pasiva. El luomen, yo me desataba en voz media, yo era desatado en voz pasiva. El lu, tú te desatabas, tú eras desatado. El lueto, él o ella se desataba, él o ella eran desatado o desatada. El luomeza, nosotros nos desatábamos, nosotros éramos desatados. El lueste, vosotros os desatabais o ustedes se desataban, ustedes eran desatados. El luonto, ellos o ellas se desataban, ellos o ellas eran desatados. Como puedes ver, en este caso
tenemos el presente activo en modo indicativo, el presente medio pasivo, pero aquí ya pasamos al tiempo imperfecto, tanto de la voz activa como de las voces media y pasiva. Ahora veamos el imperfecto con verbos que inician con vocal. Vamos a ver brevemente las desinencias y el vocabulario. El imperfecto que inicia con vocal. Al añadirles el aumento vocálico o silábico del tiempo imperfecto, la vocal inicial del verbo a conjugar sufre un pequeño cambio, porque hasta aquí solamente habíamos visto verbos que iniciaban con consonantes. Ahora, en griego también existen verbos que inician con vocal, como por ejemplo, akúo, ago, ejo, estío. La vocal corta del verbo se cambia por una vocal larga, ¿sí? Esto es sumamente importante. Estas son las desinencias del imperfecto medio pasivo indicativo. Recuerda, ahí entre paréntesis agrego el aumento vocálico propio del imperfecto y las desinencias del verbo omen, u, eto, omeza, este, onto. Y tenemos aquí un vocabulario de verbos que inician con vocal. Airo, tomar, quitar, recoger. Estío, comer. Geurisco, encontrar. Meno, permanecer o quedar. Ahora vamos a ver las reglas de la declinación de estos verbos o de la conjugación. Básicamente las reglas del aumento. El aumento solo se emplea en el modo indicativo. Tienen dos opciones para aplicarla. Primero, si el verbo empieza con una consonante, se prefija la vocal épsilon, llamada también aumento silábico. Y número 2, si el verbo empieza con una vocal, esta se alarga, se llama aumento alargado. Veamos el aumento alargado. Alfa se alarga a eta y alfa con iota subscrita se alarga a eta con iota subscrita. Épsilon se alarga a eta. Y cuando está el diptongo ai, se alarga a una eta con iota suscrita. La ómicron se alarga a omega y alfa con iota suscrita se alarga a eu. La iota se alarga a iota con el acento circunflejo y cuando está ypsilon se alarga a y con acento circunflejo. Veamos los verbos regulares con aumento. Por ejemplo, en el tiempo presente el verbo es airo, pero en imperfecto se conjugaría como eron. Si airo en tiempo presente es levanto, eron es yo levantaba. Hago se aumenta a egon. Acuo como ecuon. Vemos el alargamiento allí. Y estío se alarga a estion con eta. Ahora hay algunas excepciones a la regla que es importante mencionar. Con el verbo ejo no se agrega, no se aumenta, sino se escribe eijon. Celo es ecelon. Estas son excepciones a la regla. En el caso de melo es emelon. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver esta oración en Juan 4:33. Dice: Hoi mathetai oun elegon pros alelus. Lo que voy a hacer en este momento es empezar a describir el código de cada una de las palabras para que aprendamos a identificarlas y cuál es su función dentro de la oración. Hoi, aunque todavía no hemos visto los artículos, pero este es un artículo nominativo plural masculino de ho. Entonces, esto se traduce como los. Ahora veamos este sustantivo, que es un nominativo plural masculino de macetes, pero como aquí está en plural es macetai y está en caso nominativo, por eso coincide en género, número y caso. Por eso es los discípulos. Aquí tenemos una partícula que vamos a denominar como partícula hilativa.
lo que significa que esta partícula, que nunca va al principio de una oración, sino después de una o dos palabras, en este caso es después del sujeto de la oración, esta partícula hilativa lo que hace es que nos está diciendo que continúa el discurso de algo que se venía diciendo. Por eso lo traducimos aquí, entonces. Los discípulos entonces, hoi mathetai on, y aquí tenemos un verbo. Me gustaría que intentes descifrar este verbo. Recuerdas que aquí tenemos una raíz, la raíz leg, y aquí tenemos un aumento vocálico, que es el aumento vocálico del imperfecto en modo indicativo. Aquí podemos decir que este es un verbo imperfecto, medio pasivo, indicativo, tercera persona del plural del verbo lego, y se traduce se hablaban. Los discípulos entonces se hablaban, y aquí tenemos una preposición que va a ir unida al significado de este pronombre recíproco, y por eso se traduce como los unos a los otros. Entonces Juan 4:33 dice, los discípulos entonces se hablaban los unos a los otros. Aleluz. Veamos el siguiente ejemplo. Esta oración dice, ho curios ecrinen tus anthropus. Aquí tenemos un artículo. Está en nominativo singular masculino, que significa él. Este es un sustantivo nominativo singular masculino que coincide con el artículo, por eso sabemos que este es el sujeto. Entonces se traduce el Señor. Y aquí tenemos nuevamente un verbo. Esta es la raíz, krin, y aquí hay un aumento vocálico, ekrin, y luego tenemos la conjugación de el verbo en medio pasivo. Este es un verbo imperfecto medio pasivo indicativo, tercera persona del singular, ekrinen, juzgaba. Y aquí tenemos tus, un artículo, y este no es nominativo, sino este es acusativo, perdón, porque aquí puse nominativo, pero es acusativo. Acusativo plural masculino, a los. Y luego tenemos anthropos. Aquí volví a cometer otro error y escribí mathetes, pero es de anthropos. Entonces, este es un sustantivo acusativo plural masculino, a los hombres. Entonces traducimos, el Señor juzgaba a los hombres. Ahora pasemos a ver el imperfecto con verbos deponentes. Estos básicamente usan la voz media o la pasiva para suplir la voz activa. El verbo que es deponente en el presente lo es en el imperfecto. La conjugación de los verbos imperfectos en voces media y pasiva son las mismas para los verbos deponentes o defectivos. Estos son omen, u, eto, omeza, este y onto. Y aquí tenemos la conjugación de la primera persona, el singular de algunos verbos deponentes. Veamos, erjomai, yo voy. Dunamai, yo puedo. Ginomai, yo llego a ser, soy. Pero en tiempo imperfecto es erjomen, yo iba. Y aquí ya puedes ver el aumento y la declinación, omen, yo iba. Edunamen, es de dunamai, edunamen, yo podía. Eginomen, de ginomai, aquí está el aumento, llegaba a ser, era o incluso estaba. Ahora veamos lo último, que es el imperfecto con verbos compuestos. ¿Recuerdas que vimos una lista de verbos compuestos? Apercomai, apocrinomai, dierjomai, eiserjomai, exerjomai, proserjomai y proseujomai. El aumento del imperfecto en estos verbos se agrega al verbo y no a la preposición.
Es crucial dar importancia a esta adición porque hay 3 reglas para hacerla de manera correcta. La regla para vocal consonante es cuando el verbo compuesto empieza con una preposición que termina en vocal y el verbo comienza con consonante. Aquí dice apostelo. Esto es un verbo compuesto como termina con vocal, y aquí lo podemos ver, apo, y el verbo inicia con stelo. Apostelo significa envío, la preposición apo significa desde y stelo significa partir, pero en el sentido de irse. Entonces, partir, si tenemos la regla que dice vocal consonante, apo más la vocal no se agrega delante de la preposición, sino delante del verbo. Se cae la vocal y queda la E. Y la conjugación del imperfecto. Como estamos en voces media y pasiva, apestelon enviaba y apestelomen me enviaba o era enviado. Aquí tenemos el imperfecto activo indicativo, primera persona del singular. Y acá abajo tenemos el imperfecto medio pasivo indicativo, primera persona del singular. Es decir, sea que conjugues en voz activa o en voz media pasiva, la adición o la vocal que se agrega al verbo y se le cae la vocal con la que concluía la preposición. La regla para consonante vocal es cuando el verbo compuesto empieza con una preposición que termina con consonante y el verbo comienza con vocal. Por ejemplo, la palabra eis hago se compone de eis y de hago. O agregas la vocal de aumento a la raíz, los divides, agregas la vocal, le agregas la conjugación y se concluye en esta manera. Eisegon, yo llevaba, eisegomen, me llevaba o era llevado. Este es un imperfecto activo indicativo, primera persona del singular, y este es un imperfecto medio pasivo indicativo, primera persona del singular. La regla para vocal, vocal. Cuando el verbo compuesto empieza con una preposición que termina con vocal y el verbo comienza con vocal. Catestío, catá y estío. Agregamos la vocal propia del imperfecto. Aquí está la raíz del verbo, esta es la preposición y aquí tenemos la declinación. Y queda así, catestion, se cae la vocal A y como empieza con una vocal el verbo, entonces esta se contrae a una vocal larga. Son 2 vocales cortas y por eso catestion en el tiempo pasado o el imperfecto es devoraba. Catestiomen me devoraba o era devorado. Sé que esta lección ha sido bastante larga, pero vale la pena. Si tienes preguntas, por favor escríbelas en la sección de los comentarios y ahora vamos a hacer un repaso de las declinaciones y de las conjugaciones verbales que hemos visto hasta este momento. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, phi, hi, psi y omega. Ahora veamos la conjugación del presente activo indicativo. O, eis, ei, omen, ete, usi. Ahora veamos la conjugación del presente medio pasivo indicativo. Omai, etai, omeza, este, ontai. La conjugación de los deponentes, presente deponente indicativo. Aquí es exactamente lo mismo que el anterior, excepto que la segunda persona del singular se va a escribir de la manera alargada y no de la manera acortada que tenemos aquí. Esta es lo mismo, ¿sí? Solamente que para los deponentes se está utilizando esai. Etai, omeza, este, ontai. Ahora veamos la conjugación del imperfecto activo indicativo. On, es, omen, ete, on.
Y finalmente, la conjugación del imperfecto medio pasivo indicativo. Omen, u, eto, ometa, este, onto. Gracias por haberme acompañado en esta lección. Te espero en la número 7.